El día de hoy en CatMedic estudiaremos el hueso mandibular, que es el hueso más grande y más bajo de la cara, compuesto por un cuerpo anteriormente convexo y horizontal, y por dos ramas posteriores, dirigidas superiormente. El hueso mandibular también es llamado mandíbula o maxilar inferior. Es un hueso simétrico que tiene forma de herradura. Además de los huesecillos del oído medio, la mandíbula es el único hueso móvil de todo el cráneo. No se articula con los huesos adyacentes del cráneo por medio de suturas, sino por medio de una articulación sinovial denominada temporomandibular. Las características únicas de esta articulación le permiten a la mandíbula mantenerse fija al cráneo, mientras que al mismo tiempo es capaz de realizar varios movimientos de rotación y traslación que nos permiten masticar, hablar y realizar otras actividades. La mandíbula se divide en dos partes, el cuerpo y las ramas. Cuenta con varios reparos anatómicos, que tienen funciones importantes, como la de albergar a los dientes, y proporcionar el paso para algunas estructuras neurovasculares. Además de estar unida al cráneo por medio de la articulación temporomandibular, ATM, la mandíbula también se mantiene en posición gracias a los músculos de la masticación. Estos músculos no solo estabilizan la mandíbula contra el cráneo, sino que también le dan movimiento para ejecutar acciones propias de ella como morder, masticar, hablar entre otras. El cuerpo de la mandíbula tiene superficies externas e internas, separadas por bordes, superior e inferior. Las ramas mandibulares son cuadriláteras, y tiene dos superficies, lateral y medial, cuatro bordes, superior, inferior, anterior y posterior, y dos procesos, coronoides y condilar. Y existe un tercer proceso, el proceso alveolar inferior, que contiene las raíces de los dientes inferiores, surge superiormente del cuerpo de la mandíbula. En el cuerpo de la mandíbula, su superficie externa está marcada por la cresta correspondiente a la sínfisis mandibular fusionada y la protuberancia mentoniana. En el plano mediano dos tubérculos mentonianos están presentes en ambos lados de la apófisis mentoniana, que constituyen la barbilla junto con la protuberancia, formando una figura triangular haciendo referencia a una V invertida, sitio anatómico donde se inserta la borla del mentón.
La sínfisis mentoniana es una porción anatómica inferomedial anterior en el cuerpo de la mandíbula, también conocida como barbilla, la cual contiene la línea de fusión de las dos mitades separadas de la mandíbula. El agujero mentoniano puede estar ubicado debajo del ápice del segundo diente premolar en el 74,5% de los casos, o por debajo del espacio entre los dientes premolares, y en la zona medial entre los bordes superior e inferior del cuerpo de la mandíbula. El borde inferior del cuerpo se extiende bilateralmente en una dirección posterolateral, desde la sínfisis mandibular, y continúa detrás del tercer diente molar, hasta el borde inferior de la rama de la mandíbula. Muestra una fosa digástrica, cerca de la línea media, y es anteroposteriormente convexa, gruesa y redondeada, detrás de esta fosa. Una ligera concavidad aparece posterior a la convexidad, donde el cuerpo se convierte en la rama. Por lo tanto, el borde inferior del cuerpo de la mandíbula tiene un perfil sinuoso general. La superficie interna está ranurada por la línea miloioidea, desde detrás del tercer diente molar hasta la sínfisis mentoniana, y por el surco miloioideo, desde la rama de la mandíbula hasta el área debajo de la línea miloioidea, punto de origen del músculo miloideo. En la cara posterior del cuerpo de la mandíbula a nivel de la línea media se aprecian cuatro pequeñas eminencias denominadas apófisis geni, las cuales son puntos de origen para músculos como el músculo geniogloso y músculo genioideo. Las fosas submandibulares, las fosas sublinguales y el torus mandibular son visibles en la superficie interna. Las espinas mentonianas, o tubérculos genianos, están situadas por encima de los extremos anteriores de las líneas miloioideas, y un foramen lingual, o geniano, puede estar presente superior a ellos. Su superficie medial en la cara interna presenta el foramen mandibular llamado agujero dentario y la língula conocida con el nombre de espina de Spix, la cual protege al agujero anteromedial al foramen. El agujero dentario da acceso al canal mandibular. Corre antero e inferiormente dentro de la rama y casi horizontalmente dentro del cuerpo, estando rodeado por hueso poroso o una fina capa de hueso cortical.
Las ramas ascendentes de la mandíbula presentan pequeños forámenes para las inervaciones dirigidas a los molares. A nivel del agujero dentario, el paquete neurovascular dentario sale del canal mandibular, mientras que el nervio incisivo y los vasos permanecen dentro del hueso para suministrar a los dientes anteriores. El extremo posterior del surco miloideo se encuentra inferoposterior al foramen mandibular. La cresta temporal va desde detrás del tercer diente molar hasta la punta del proceso coronoides. La superficie medial de las ramas da inserción al músculo pterigoideo medial, formando el cabestrillo muscular que soporta la mandíbula en el ángulo mandibular. La superficie lateral está marcada solo por el final de la línea oblicua externa, y da inserción al músculo macetero. La línea oblicua interna es una cresta que se extiende desde la rama al cuerpo de la mandíbula en la zona retromolar, dando inserción al músculo depresor del ángulo de la boca. El borde anterior es delgado en la parte superior, donde surge el proceso coronoides, mientras que es más grueso en la parte inferior, donde se une a la línea oblicua externa. La fosa retromolar está presente entre la línea oblicua externa y la cresta temporal. El borde posterior redondeado y grueso es ligeramente cóncavo inferior y convexo superior. Se convierte en el borde inferior a nivel del ángulo de la mandíbula. El borde superior de la rama muestra la escotadura sigmoidea, así como la apófisis coronoides y el cóndilo de la mandíbula. El hueso de la mandíbula se articula con el hueso temporal ipsilateral, que constituye las articulaciones temporomandibulares, en la que las fosas mandibulares de los huesos temporales alojan los cóndilos de la mandíbula. La línea que conecta los tubérculos mentales y el ángulo de la mandíbula indica el nivel de la vértebra C2. Proceso coronoides. Es la placa triangular y plana de hueso, que se proyecta anterosuperiormente. Su borde posterior contribuye a la incisión mandibular, mientras que su borde anterior es continuo con el borde anterior de la rama. Da inserción al músculo temporal.
La escotadura sigmoidea es una curvatura o depresión ósea ubicada en el borde superior de la rama mandibular. Inicia posteriormente del cuello del cóndilo y termina en la apófisis coronoides. Proceso condilar. Proceso en forma de ovoide, compuesto de hueso esponjoso, y cubierto por hueso compacto, que está recubierto con fibrocartílago en su superficie intraarticular para articularse con la fosa mandibular del hueso temporal. Su aspecto medial es más ancho que el lateral. El proceso está conectado a la rama de la mandíbula, a través del cuello del cóndilo. La fovea o fosa pterigoidea está presente en el aspecto anterior del cuello. El proceso condilar proporciona inserción en el músculo pterigoideo lateral. Proceso alveolar. Proceso que constituye el borde superior de la mandíbula. Se compone de placas bucales y bilinguales, así como de septos interdentales e interradiculares. En los procesos alveolares dentro de los agujeros o foramenes alveolares ubicados en el cuerpo de la mandíbula, son zona de inserción para las piezas dentarias inferiores. En conclusión, el hueso mandibular o mandíbula, es un hueso arqueado de la parte inferior de la cara. Es el único movible del cráneo, permitiendo los movimientos de masticación. Se articula, mediante un cóndilo, con la cavidad glenoidea del temporal. En la mandíbula se distingue el cuerpo, que forma el arco, y las ramas mandibulares. Tiene tres procesos: coronoides, condilar y alveolar. Cadmedic les agradece por su atención. Esperando haya sido de su agrado.